Hoy nos vamos a sumergir en una de las preguntas más desconcertantes de la fe. Una que resuena desde hace milenios. Es casi como un caso sin resolver. Si Dios es todopoderoso y es perfectamente bueno, ¿por qué ¿por qué no extinguió a Satanás y su rebelión en el instante en que comenzó? Hoy vamos a analizar las pistas que hay para intentar entender el porqué. Y es una pregunta muy honesta y necesaria. Porque si no la enfrentamos, puede parecer que hay una contradicción en el carácter de Dios, ¿no? O no es tan poderoso o no es tan bueno. Pero la respuesta, yo creo, no está en ninguna de esas dos opciones. Reside en una sabiduría y en una justicia mucho más profundas de lo que solemos imaginar. Ajá. La clave es entender que la no destrucción inmediata no fue un acto de duda, sino, digamos, el primer movimiento en una estrategia divina muy, muy compleja. Les recomendamos que se queden con nosotros, porque la perspectiva más reveladora de este misterio va a surgir poco a poco. De acuerdo, empecemos por lo más obvio, la pregunta que cualquiera se haría. ¿Por qué no usar el poder absoluto para aplastar el mal de raíz? Un chasquido de dedos cósmico y problema resuelto. Fin de la historia. ¿Por qué esa contención? Porque, un universo que obedece por miedo a ser aniquilado no es un universo que ame libremente. El gobierno de Dios, como se presenta en las Escrituras, no es una tiranía. Se fundamenta en el amor. Y el amor, pues, requiere libertad. Claro. Los ángeles no fueron creados como robots, me explico. No estaban programados para adorar. Fueron creados con un intelecto formidable y una capacidad genuina de elegir. Lo que llamamos libre albedrío. Y la rebelión de Lucifer fue la manifestación más trágica de esa libertad. La más trágica posible. No fue un error de diseño del creador, sino una elección muy consciente de la criatura. Pero el costo de ese libre albedrío parece incalculable. Toda la historia del dolor humano, de la maldad, de la muerte, ¿realmente valió la pena ese riesgo? A veces me cuesta creer que un ser de esa inteligencia, como Lucifer, lo arriesgara todo solo por ego. ¿Qué había en el sistema de Dios que él creía que podía mejorar o que veía como injusto? Esa es la médula del asunto. La rebelión no fue un simple «no quiero obedecer». No, fue un desafío legal y moral al carácter mismo de Dios. Satanás, que de hecho significa el acusador, no solo se rebeló, sino que presentó un caso. ¿Una acusación? Exacto. La acusación implícita era que el gobierno de Dios era injusto, que sus leyes eran arbitrarias y que, en el fondo, Él no era amor. Estaba sembrando la primera semilla de duda en el universo. ¿Es Dios realmente bueno y digno de confianza? Entiendo. O sea que, si Dios lo hubiera destruido al instante con un acto de poder puro, hubiera confirmado la sospecha. Claro, los demás seres creados, los ángeles leales, podrían haber pensado, quizás el acusador tenía razón y por eso lo silenciaron a la fuerza. El poder habría resuelto el problema, pero la duda moral habría quedado flotando en el cosmos para siempre. Exactamente. Se habría ganado la batalla por el poder, pero se habría perdido la guerra por la verdad. Por eso, la no destrucción fue un acto de lo que algunos teólogos llaman justicia pedagógica. Justicia pedagógica. Sí. En lugar de silenciar al acusador, Dios le permite presentar su caso. Permite que la rebelión siga su curso, hasta sus consecuencias lógicas y horribles, para que todo el universo sea testigo. Es como si Dios dijera, de acuerdo, ¿creen que hay una mejor manera de gobernar? Muéstrenla. Y la historia se convierte en la sala del tribunal, y el tiempo es el periodo en que se presentan las pruebas. Es una idea muy potente. La idea de que Dios está dejando que la historia se desarrolle hasta el final, para que todo el universo vea, sin lugar a dudas, por qué sus reglas eran las correctas. Garantiza que el juicio final no sea visto como un acto de poder arbitrario, sino como una sentencia justa, validada por milenios de evidencia, una prueba irrefutable. Y esa lección, una vez aprendida, asegura la estabilidad moral del universo para siempre. Una vez que el mal sea erradicado, nunca más volverá a surgir, porque todos habrán visto a dónde conduce. Ok, la lógica del juicio cósmico tiene sentido, pero debo admitir que se siente muy abstracto, muy frío. Me cuesta conectar esa justicia a escala universal con el dolor real de una persona que sufre aquí y ahora. ¿Dónde queda la humanidad en todo esto?
Parecemos el daño colateral de una guerra que empezó mucho antes que nosotros. ¿Cómo se reconcilia ese plan tan grande con la misericordia de Dios? Aquí es donde la historia da un giro que nadie en el universo podría haber anticipado. Es precisamente en el escenario del sufrimiento humano donde Dios elige dar su respuesta definitiva. La existencia del mal, aunque es terrible, creó el contexto para que Dios revelara facetas de su carácter que, de otro modo, habrían permanecido ocultas. ¿Cómo cuáles? La gracia, la misericordia y, sobre todo, el amor sacrificial. Sin oscuridad, la luz no brilla con la misma intensidad, ¿cierto? Sin pecado, la gracia no tiene sentido. Es una idea que te vuela la cabeza. Que el peor acto de traición cósmica se convierta en el lienzo sobre el cual Dios pinta su obra maestra de amor. Me recuerda inevitablemente a esa frase del apóstol Pablo en Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. El teatro de la rebelión se transformó en el escenario de la redención. Exacto. Y la pieza central de esa redención, la cruz de Cristo, no fue solo un plan B para salvar a la humanidad, no. Fue la respuesta legal y definitiva a la acusación de Satanás. El apóstol Juan lo dice de forma muy tajante. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Cierto. Y el autor de Hebreos es aún más explícito. Afirma que, a través de su muerte, Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La cruz fue la derrota judicial de Satanás. Su poder sigue siendo real, claro. Se le llama el Dios de este siglo. Pero es el poder de un rey destronado. Exacto. Un poder siempre limitado y subordinado a la soberanía última de Dios. Y esa soberanía no es solo una idea teológica, la vemos en acción. Pienso en la historia de Job. Es casi el caso de estudio perfecto. Satanás se presenta ante Dios y solo puede tocar a Job dentro de los límites exactos que Dios le impone, ¿no? No tiene carta blanca. Es un ejemplo extraordinario de la cadena de mando cósmica. O pensemos en algo más personal como el apóstol Pablo y su aguijón en la carne. Él mismo lo describe como un mensajero de Satanás enviado para atormentarlo. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Mi gracia te basta. Ajá. Dios permitió esa aflicción, esa influencia, para un propósito superior. Mantener a Pablo humilde y dependiente de él. Y esto demuestra algo increíble. Dios puede usar incluso la oposición directa del mal para lograr sus buenos propósitos. El mal es un actor en el escenario, sí, pero Dios sigue siendo el director de la obra. Lo cual me lleva a la cuestión del tiempo. Si la guerra legalmente ya se ganó en la cruz, como dice Jesús, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿por qué seguimos viviendo en lo que parece territorio ocupado? Esta espera hasta el fin se siente eterna y francamente muy dolorosa. ¿Qué propósito cumple? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta tiene que ver con el timing divino. La sentencia contra Satanás ya se dictó, como dices, en la cruz. Lo que estamos viviendo ahora es el largo periodo antes de la ejecución de esa sentencia. Y esta demora, que tanto nos cuesta entender, tiene propósitos muy claros y profundos. De acuerdo, desentrañemos eso. ¿Cuáles son esos propósitos? Podemos identificar al menos 3. El primero, y quizás el más importante para nosotros, es lo que podríamos llamar la cosecha final. Dios está dando tiempo para que el Evangelio se predique a todas las naciones y para que se complete el número de los redimidos. O sea, para que más gente se salve. Exacto. El apóstol Pedro lo dice maravillosamente. La paciencia de Dios es en realidad misericordia, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que el fin se demora, es un día más de gracia. La paciencia de Dios es salvación. Es un cambio de perspectiva radical. Y el segundo propósito, la plena manifestación del mal. La Biblia habla del misterio de la iniquidad, una fuerza que opera en el mundo y que debe alcanzar su máxima expresión antes del fin. Es necesario que el mal muestre su verdadero rostro, toda su fealdad, para que cuando Cristo intervenga, nadie dude de que su juicio es justo y necesario. Que se vea como un acto de liberación. De liberación y de limpieza cósmica. Exacto. Y el tercero sería la culminación de esa lección cósmica de la que hablábamos al principio. Precisamente, la totalidad de la historia humana, con sus imperios, sus guerras, su sufrimiento, pero también con sus actos de fe, de sacrificio,
Sirve como una lección eterna para todo el universo. Es la demostración final. Y es clave entender su destino final, el lago de fuego. La cultura popular lo ha convertido en el reino de Satanás, como si fuera su trono. Ah, sí, como que él manda ahí. Pero las escrituras son claras. No es su reino, es su celda de prisión definitiva. Esto nos lleva a la pregunta que, para mí, es la más difícil y delicada de todas. La de la justicia. Si Dios es tan misericordioso como demuestra al esperar por la humanidad, ¿por qué proveyó un plan de redención para nosotros, pero no para los ángeles caídos? A primera vista la distinción parece, no sé, arbitraria. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Es una pregunta crucial, porque toca el corazón de la justicia y la misericordia de Dios. Y la diferencia no es arbitraria. Radica en la naturaleza misma del pecado que cometieron unos y otros. El pecado de los ángeles liderados por Lucifer fue cometido en la presencia directa de la gloria de Dios. Eran seres de un intelecto superior, que vivían, digamos, en la luz plena. No fueron engañados. No. Su decisión fue un acto de traición consciente, con pleno conocimiento de a quién estaban traicionando. Fue una elección de voluntad pura, y por lo tanto se la considera final e irrevocable. Entonces, es una cuestión de conocimiento, de que ellos sabían exactamente lo que hacían sin excusas, mientras que la humanidad fue en cierto modo engañada. Esa es una distinción fundamental, sí. El pecado humano fue diferente en su contexto. Adán y Eva pecaron bajo la influencia de una tentación externa, la serpiente, Satanás, y en un estado de menor conocimiento. Fueron engañados en la tierra, no se rebelaron en el cielo. Su pecado introdujo una naturaleza caída, pero su voluntad no estaba consolidada contra Dios de la misma manera que la de los ángeles. Así que la justicia de Dios se manifiesta de dos maneras distintas, pero coherentes. Por un lado, muestra misericordia a la humanidad, que fue engañada. Y por otro, ejecuta un juicio sin apelación sobre los ángeles, cuya traición fue directa y en la plenitud de la luz. Exactamente. Y la propia Biblia subraya esta distinción de una forma muy concreta. El autor de Hebreos, en el capítulo 2, dice que Jesús no vino para socorrer a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, es decir, a la humanidad. Claro. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre, no ángel. Se identificó plenamente con la raza que planeaba redimir. La justicia divina se ve tanto en a quién se extiende la misericordia, como en el por qué. En otros casos prevalece el juicio. No es una contradicción. Al final de este recorrido, queda claro que la decisión de Dios de no aniquilar a Satanás no fue un descuido, ni una señal de debilidad. Para nada. Fue el inicio de una larga y compleja estrategia para demostrar la perfección de su justicia, la profundidad de su sabiduría y sobre todo la naturaleza de su amor redentor. Es una demostración cósmica de su carácter. Y eso debería llevarnos a una profunda confianza. A pesar del caos que vemos, a pesar del dolor, Dios está en control absoluto. La derrota de Satanás no es una posibilidad, es una certeza declarada en la cruz. Y la existencia temporal del mal que tanto nos aflige, al final solo servirá para magnificar la gloria de la victoria de Cristo. Esa paciencia de Dios que a veces malinterpretamos como inacción, es en realidad la puerta de la misericordia, abierta para que la humanidad pueda salvarse. Si la paciencia de Dios con el mal en el pasado fue el escenario para la revelación de la gracia a través de Cristo, vale la pena preguntarse, ¿qué aspectos del carácter divino podrían estar revelándose hoy en medio de las tensiones y el caos de nuestro propio tiempo, que de otra manera permanecerían ocultos?